pasa un poco de sodio dentro de la membrana, pero si no se activan los receptores dependientes del voltaje, entonces no va a poder, perdón, bajar a menos 55 milivolts. Esto significa que no se va a poder hacer realmente la contracción, ya que sigue la ley del todo nada. Em, Se va a despolarizar, la terminal sináptica va a favorecer la entrada de calcio y va a hacer que liberen neurotransmisores de las vesículas. Y esto va a hacer que estas vesículas van a tocar al receptor, que en este caso es el nicotínico, si no mal recuerdo. Se va a abrir y va a permitir el paso del ion de sodio, que este poco ion de sodio va a permitir que se abra a sí mismo los receptores dependientes del voltaje y se van a activar, Canales. perdón, canales dependientes del voltaje, sí. Y si no llega, no va a haber potencial de acción y no se va a hacer la contracción muscular. Y si llega, pues se va a disparar mucho sodio y va a cambiar el voltaje a positivo. Ok, muy bien, Anet. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, chicos, entonces, cada clase a partir de ahora, sí, alguno de ustedes va a tener que dar un resumen, ¿sí? De esta manera, organizando la idea de exactamente qué es lo que vimos, integrándola. Tienen que hacer ese esfuerzo de integrar la información, ¿sí? Y si ustedes lo hacen, básicamente ya no van a tener que estudiar, ¿no? Digamos, el examen va a ser muy sencillo para ustedes, ¿sí? Digamos, deben de tratar de hacer ese esfuerzo. No, no nos vamos a quedar con lo clásico que nos decía el profesor en la prepa, que vimos y lo decíamos por puntos. No, ahora tenemos que ir integrando todo ese conocimiento y hacer así como una historia, como un cuento de qué necesita la célula para poder hacer esto. ¿Sí? Y al final del curso, pues tenemos que hacer un resumen ya de todo que necesitamos, ¿sí? Para generar una neuroplasticidad y, por ejemplo, rehabilitar a una persona. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que ir integrando toda esa información. Entonces, muchísimas gracias, Anet, por el resumen, estuvo muy bien. Entonces, bueno, como dijo su compañera Anet, ¿sí? Básicamente, las células se encuentran en un estado de reposo o dormidas y esto se debe a las diferentes concentraciones en los solutos o en las sales que hay en el medio interno con respecto al medio externo. Esto va a dar un voltaje negativo en una célula que usualmente es menos 70 milivolts. Para que esta célula se pueda activar, el voltaje debe de llegar a cerca de menos 55 milivolts. Ese voltaje, para que cambie en ese rango de 15 milivolts, requiere forzosamente que haya una sinapsis química. En el ejemplo que nosotros pusimos la clase pasada, fue la motoneurona va a activar a la fibra muscular que requiere, ¿sí? Liberar acetilcolina, que esta acetilcolina se pegue al receptor nicotínico, este receptor nicotínico se abre, permite la entrada de sodio, el cual como tiene una valencia positiva, va a ir cargando el interior y va a ir cambiando ese voltaje que va de menos 70 milivolts a menos 55. Si ese sodio que va a entrar a la fibra muscular cambia el voltaje hasta menos 55 milivolts, entonces la célula o la fibra va a disparar un potencial de acción, el cual va a viajar directamente por toda su membrana, ¿sí? Eh, para posteriormente que se dé la contracción muscular. Ese es el ejemplo. Cuando nosotros lo vemos en dos células, ¿sí? Una célula ya que llegó al umbral de disparo y pudo activar a los canales dependientes de voltaje, que son sodio, ¿sí? Se genera el potencial de acción. Este potencial de acción va a viajar por todo el axón, va a llegar a la terminal sináptica y aquí va a producir un cambio grande en el voltaje. Ese cambio grande en el voltaje va a permitir que se abran otros canales que son de calcio. Esos canales de calcio, al abrirse, permiten el flujo hacia el interior del ion calcio y ese calcio se va a pegar a las vesículas sinápticas para
poder liberar el neurotransmisor que va a ser el mensajero químico y el cual va a difundir por la hendidura sináptica para activar a la siguiente célula. O bien, para inhibirla en caso de que la célula sea inhibidora. Entonces, acordamos que la sinapsis excitadora es aquella que va a acercar el voltaje de membrana que va de -70 al umbral de disparo. ¿Sí? Que es aproximadamente -55 o -50 milivoltios, mientras que una sinapsis inhibidora produce exactamente lo contrario. Aleja el voltaje del umbral de disparo de los potenciales de acción. Es decir, una sinapsis inhibidora, por ejemplo, si el GABA toca a su receptor GABA-A, este se abre y deja pasar cloro de afuera hacia adentro y eso va a ir cargando la membrana de la célula de manera negativa, es decir, lo va alejando de el umbral donde se van a generar los potenciales de acción. Eso es básicamente lo que hemos visto hasta ahora. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Dudas, preguntas? ¿Nadie? ¿Nadie tiene dudas? ¿Nadie tiene preguntas? Está bien, profe. Ok, gracias, Nadia. ¿Los demás? Creo que no, maestro. Ujú. Sí, solo hay 4 en esta clase. ¿Los demás qué opinan, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todo bien, maestro. No, profe. ¿Todo Está bien, bien? profe. Ok, chicos. Bueno, entonces, lo que hemos estado viendo es que la excitabilidad va a depender, pues, del movimiento de los iones, ya sea de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. ¿Sí? Y eso va a cambiar el voltaje de las células. En las células excitables, ¿sí? Eso va a permitir que se dé su actividad, que generen potenciales de acción. Entonces, ese movimiento iónico va a ser la base de la excitabilidad neuronal. ¿A qué iones debemos esa excitabilidad neuronal? Vamos a ver a partir de ahora que depende, por ejemplo, de estos iones: sodio, cloro, potasio, calcio, magnesio y bicarbonato. Entonces, va a haber, digamos, un conjunto de iones que nos van a permitir establecer todo esto de la excitabilidad neuronal. Entonces, para que ocurra esto, como ya lo mencionamos, se vuelve necesario que existan canales iónicos en la membrana, que son exactamente proteínas que van a atravesar la membrana y que van a formar un poro. En esta imagen, ¿sí? Aquí en la parte de la derecha podemos ver esas proteínas. Bueno, estos canales iónicos se van a formar de aminoácidos. Aquí a la izquierda vemos la unión de varios aminoácidos. En total, nuestro organismo tiene 20 aminoácidos, algunos que son esenciales y otros que no son esenciales. Los no esenciales son los que nuestro organismo puede producir y los esenciales son los que nuestro organismo no puede producir, pero sí los tiene que ingerir vía el consumo de alimentos. Entonces, todos estos aminoácidos van a ir formando a las proteínas, ¿sí? Estas proteínas se van a ir formando de aminoácidos y van a dar origen a estos canales, van a dar origen a estos poros por los cuales los iones van a poder atravesar. Aquí en esta imagen les muestro el receptor nicotínico. El receptor nicotínico, ese que tienen las fibras musculares, tiene una estructura que se forma a partir de 5 subunidades. 2 subunidades se les denomina alfa y son estas que están aquí como color durazno o rosita. Una beta morada, una delta, que es la verde, y una gamma, que es la de color morado. En total, 5 subunidades, que son arreglos de proteínas y que este arreglo de proteínas va a formar esta estructura terciaria o tridimensional, ¿sí? Para que se forme el canal, el cual va a tener directamente un poro por el cual, cuando se abre el canal nicotínico,
¿sí? Pues van a pasar los iones de sodio para despolarizar a la fibra muscular. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo No, dijo maestro. que se llama el receptor, profe? Maestro. ¿Sí? Adelante. Enseguida te respondo. ¿Quién más hablaba? ¿Jenny? No, sí lo entendí, maestro. ¿Perdón? Sí lo entendí. Ok. Sí. ¿Alguien me hablaba? Perdón, maestro, creo que ¿Alguien? le iba a decir lo mismo que el compañero. Si podía repetir los nombres de las 5 subunidades. Claro. Bueno, el receptor nicotínico que está en las fibras musculares, ¿sí? Ese receptor que es el que va a activar la acetilcolina, ¿sí? Es decir, cuando la neurona motora que se encuentra en la médula espinal se activa, va a liberar acetilcolina sobre la fibra muscular. En la fibra muscular está este receptor nicotínico que es el que hemos estado viendo, ¿sí? Este receptor nicotínico al recibir la acetilcolina se va a abrir. Bueno, este receptor nicotínico tiene en total 5 subunidades o está formado por 5 subunidades. 2 alfa, que son las de color así como durazno o rosado, en donde se va a pegar la acetilcolina para que se pueda abrir el canal. Una subunidad beta, que es la moradita, ¿sí? Una delta, que es la verde, y una gamma, que sería este moradito o fuchsia, ¿sí? Entonces son los nombres de las unidades. No es realmente necesario que se aprendan las unidades. Me interesa más que tengan la idea de qué hace el receptor nicotínico, ¿sí? Digamos, más adelante vamos a ver que ese receptor nicotínico no es solo uno, ¿sí? Son 11 tipos de receptores nicotínicos que pueden expresar las células, entonces es difícil aprenderse toda la nomenclatura. Me interesa más, ¿sí? Que se aprendan la función, que se acuerden que hay un receptor nicotínico que depende de la acetilcolina que se active, ¿sí? Para que la fibra muscular pueda cambiar su estado de reposo al estado activo. ¿Ok? Respondo su pregunta, chicos. Sí, maestro. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, bueno, observen. Entonces, dijimos, si ese receptor nicotínico se abre porque tocó la acetilcolina, pues va a entrar sodio y el voltaje interno de la membrana, como el sodio está cargado positivamente, va a ir cambiando y se va a ir volviendo más positivo. ¿Ok? Entonces, al ir cambiando, ¿sí? Ese voltaje, si llega a menos 55 milivolts, dijimos que se van a activar otros canales. El de sodio dependiente de voltaje, ¿sí? Que es el que va a formar el potencial de acción o el que va a originar el potencial de acción. Si llega a menos 55 milivolts y se abre el canal de sodio, entonces ocurre una despolarización rápida, ¿sí? Pero a la célula no le gusta estar en un voltaje tan despolarizado. De hecho, vamos a ver que más adelante, si eso se queda prendido, la célula puede morir. Entonces, la célula tiene un mecanismo para evitar quedar prendida mucho tiempo. Entonces, ¿qué hace? Abrir un canal de potasio dependiente de voltaje. Y entonces, como el potasio está más concentrado en la parte interna, el potasio va a tender a salir. Y como el potasio tiene una carga positiva, ¿sí? Entonces el voltaje se comienza a repolarizar, va a ocurrir un cambio que va a ir de el estado despolarizado a un estado repolarizado donde va a ir llegando hacia el potencial en reposo, es decir, un potencial negativo nuevamente. ¿Ok? Entonces, este potencial de acción, cuando se forma, ¿sí? Va a viajar del cono axónico, ¿sí? Al primer nódulo de Rambier. Y observen, ¿sí? En el punto A es este, ¿sí? Se genera, vamos a ver abajo, se genera el potencial de acción.
Entonces se abren los canales de sodio, ¿sí? Entra el sodio al axón, ¿sí? Se genera la despolarización. Posteriormente, esos iones de sodio, vean, viajan por el axón. Y cuando están viajando por el axón, vean que al ladito hay un canal de potasio. Entonces se abre el canal de potasio. Y entonces ese potencial se repolariza en ese nódulo de Rambier. Y se repolariza o se hiperpolariza. Pero vean cómo el sodio entró, va a ir cambiando el voltaje en esa parte que tiene la banda de mielina. Va a viajar hacia el otro nódulo de Rambier. Y va a abrir primeramente un canal de sodio acá. Entonces va a entrar sodio. ¿Sí? Y en el punto B, que es el siguiente nódulo de Rambier, va a activar el potencial de acción o va a activar a los canales de sodio dependientes de voltaje y se va a generar nuevamente el potencial de acción. ¿Sí? Ese sodio va a viajar hacia el punto C, pero cuando va a viajar al punto C activa otros canales de potasio. Se abre el canal de potasio, se repolariza la célula y se termina el potencial de acción aquí en este punto B. Pero como el sodio entró, se dirigió hacia el otro punto, va a activar a los canales de sodio en el siguiente nódulo de Rambier y se vuelve a generar el potencial de acción. Entonces, por eso se le dice el potencial de acción que este es de tipo saltatorio. Va a ir saltando entre cada nódulo de Rambier. Y esta es la forma de asegurarse para una célula de que, uno, no haya fugas, ¿sí? Que el potencial de acción siempre lleve la misma amplitud. Dos, que viaje rápidamente, ¿sí? Es decir, desde una parte de la célula hasta otra parte de la célula en menos de 1 milisegundo, 2 milisegundos, supónganle 5 milisegundos, que va a llegar el potencial de acción desde un extremo hasta la terminal sináptica. ¿Alguna duda con esto, chicos? ¿Entienden por qué se le denomina potencial saltatorio? Maestro, entonces, cada que va pasando de nódulo en nódulo, se van abriendo nuevos canales de sodio, pero al mismo tiempo se va repolarizando el nódulo anterior por los canales de Ajá, potasio, por lo que entendí. así es. Ah, ok. Entonces, el potencial de acción solo es el que va a ir viajando esa despolarización porque entró el sodio, ¿sí? Y va a ir pasando de nódulo a nódulo rápidamente, activando a canales de sodio. Y entonces cuando se activan, inmediatamente en el nódulo anterior, pues ya se activó el canal de potasio y va a entrar potasio y va a repolarizar a la célula. La va a dejar lista para que pueda llegar el otro potencial de acción que puede seguir. ¿Me explico? Sí, maestro, todo claro. ¿Sí? ¿A los demás, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Maestro, entonces, pues en realidad no sería saltatorio, ¿no? Sino que, o sea, pasa este, por el axón, porque yo me imaginaba literalmente así como algo, no como usted lo está explicando, yo me imaginaba así como algo eléctrico, ¿no? Literalmente que saltaba entre entre cada vaina de mielina, pero No, es que, Jenny, no puede, eres Jenny, ¿verdad? sí, sí, sí. La corriente no se puede fugar y no puede saltar, Ujú. ¿sí? ¿A qué se refiere saltatorio? Va a pasar de, cada vez que llegue a un nódulo de Rambier, se va a generar nuevamente el potencial de acción, ¿sí? Entonces, ¿yo qué podría decir? Podría ser repetitivo, ¿sí? Pero la literatura, ¿sí? El descubridor de esto dijo, este proceso parece que el potencial de acción va saltando de nódulo a nódulo. Y para que Mm, ocurra ese proceso saltatorio, ¿sí? El sodio debe de viajar de un nódulo a otro y va a ah, generar el potencial de acción. Esa despolarización del sodio va a generar un nuevo potencial en el siguiente nódulo, ¿sí? Entonces, digamos, este es el proceso. El nombre, digamos, yo no se lo puedo cambiar, su descubridor así le puso. ¿Me explico? sí. Ujú. Sí, entonces él dijo, bueno, el potencial de acción, por eso lleva el nombre de saltatorio, ¿sí? Se va a ir generando en cada nódulo de Rambier, ¿sí? Digamos, Sí. la energía no puede saltar, ¿sí?
a nosotros nos han enseñado en física, ¿sí? En la prepa lo vimos, que los iones, o en química, que los iones se mueven al azar, ¿sí? Ujú. Entonces, ese movimiento, pues es azaroso, ¿no? Resulta que va hacia acá o puede ir hacia acá, ¿sí? Digamos, no es que la célula nada más vaya a cambiar el voltaje en el axón. Se ha visto que también cambian las dendritas. Simplemente en este momento se los estoy explicando, ¿sí? Por separado cómo va la función hacia un lado, ¿sí? Para que puedan observar cómo es eso que le llaman saltatorio, ¿no? Cómo una neurona o una fibra tipo A puede conducir de una manera muy rápida ese voltaje, ¿sí? Sí. Cuando no tenemos estas bandas de mielina que evitan que se fugue el sodio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como en las fibras del dolor, en las fibras tipo C, al no haber estas fibras, va a haber algunos canales que van a permitir la salida del sodio o de transportadores y de repente se va a ir fugando esa información, ¿sí? Entonces, el voltaje va a ir avanzando lentamente, lentamente y se puede ir perdiendo parte de la señal, ¿sí? Ah, Pero cuando tiene mielina, se asegura la célula de que no se escape el sodio y que esos átomos de sodio que entraron difundan hacia el siguiente nódulo de Rambier. ¿Me explico? sí, cuando llega a los siguientes receptores de sodio, los No, abre no son y receptores, digo, canales, canales. canales. Receptor es el nicotínico. Va a recibir Ok. una molécula externa, ¿sí? Ujú. El canal, ¿sí? Es como el canal de potasio dependiente de voltaje. Una vez que cambia el voltaje, tiene un sensor que lo detecta y entonces se abre la puerta. Ajá, de ese canal. ¿Ok? ¿Me explico? Sí. Sí. Entonces, ahora sí, continúa tu pregunta. Perdón por la interrupción. Cuando está viajando este sodio, permite que se abran los otros canales de sodio y entra más sodio Ajá, que se va a seguir moviendo y va a permitir que se abra entonces el canal de potasio, ¿no? así es. Entonces, cuando se abre ese canal de potasio, hacia la izquierda, ¿sí? Se va a hiperpolarizar, pero a la derecha ya entró el sodio y está viajando. Ujú. ¿Ok? Sí, Y entonces eso va a asegurar que el potencial de acción llegue a la terminal sináptica y que pueda cumplir su función de una manera rápida. ¿Ok? sí. Para los demás, ¿está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Esta de qué determinaba, todavía no me queda claro que qué determinaba que se abran los canales de potasio. El voltaje, ¿sí? Vamos a ver en esta clase, si nos da tiempo, ¿sí? Que el canal de potasio o de sodio tienen un sensor de voltaje. Si cambia el voltaje, por ejemplo, el canal de sodio necesita un voltaje de menos 55 para que se pueda abrir. ¿Eso qué quiere decir? Hay un sensor, se detectan cierto número de cargas, llegó a menos 55 y entonces eso va a permitir, ¿sí? Que se abra ese canal de sodio, ¿sí? Y entonces el sodio va a ir viajando y va a ir cambiando el voltaje positivamente, ¿sí? De hecho va a llegar como hasta más 35 o más 40. Cuando ocurre este cambio gradual en el voltaje, ¿sí? El canal de potasio lo va a sentir, su sensor lo va a sentir. Y entonces en ese momento el canal de potasio va a decir, no puede seguir subiendo más el voltaje. Esto puede ser anómalo, ¿sí? Y entonces se abre el canal de potasio y deja salir el potasio para que se vaya repolarizando la célula. ¿Me explico? ¿Tu nombre, perdón?
Vanessa. Vanessa, respondo tu pregunta. Sí. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda más, chicos? ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie? ¿Nadie, chicos? No. Ok, chicos. Bueno, entonces, continúo. ¿Sí? Entonces, de esa manera se va a dar la secuencia de eventos que van a servir para que se dé la comunicación entre dos células. ¿Sí? Puede ser una neurona con otra neurona, una neurona con la médula espinal, con la médula espinal, o la médula espinal directamente con la fibra muscular, o una neurona con una glándula. Entonces, ¿qué se requiere? Que la neurona dispare el potencial de acción, que este viaje por todo el axón, que llegue a la terminal, que abra unos canales de calcio, el calcio entra y eso va a permitir que se libere el mensajero químico. Vamos a suponer que es la acetilcolina, quiero establecer un movimiento. Entonces, la motoneurona o la neurona motora de la médula espinal va a liberar acetilcolina sobre la fibra muscular. Entonces, una vez que se liberó la acetilcolina difunde, toca a su receptor, que es el nicotínico, en la membrana. Entonces, este receptor nicotínico se abre, deja pasar sodio. Este sodio va a ir cambiando el voltaje lentamente, ¿sí? Y si llega al umbral donde se van a activar los canales de sodio dependientes de voltaje, menos 55 milivolts, entonces se dispara el potencial de acción. ¿Sí? Y entonces, a partir de aquí ocurre el proceso donde se van a abrir otros canales, por ejemplo, en la fibra muscular, que son los canales de calcio eh, tipo L que se encuentran en los túbulos, ¿sí? Y ese calcio pues va a servir para que en conjunto con ATP, con magnesio, ¿sí? Se puedan activar las miofibrillas, ¿sí? Que se puedan contraer y en ese momento realizar la contracción muscular o el movimiento. ¿Sí? Entonces, digamos, eso es lo que necesitamos simplemente para que se dé todo ese proceso de activación. Entonces, dijimos, ¿sí? Ese cambio en el voltaje que va de menos 70 milivolts a menos 55 para que la célula pueda disparar su potencial de acción, se debe gracias a una sinapsis. Es en lo que el libro les dice que es el potencial generador. ¿Sí? La motoneurona libera acetilcolina sobre la fibra muscular. ¿Sí? Al abrirse los canales de sodio, al abrirse el canal nicotínico, deja pasar sodio y las cargas del sodio van a ir cambiando lentamente ese voltaje para acercarlo al umbral. Si no llega, no pasa nada, la fibra muscular no se va a activar y va a regresar otra vez a su potencial de reposo. Si lo toca, entonces se va a generar el potencial de acción y la contracción muscular viene después de ese potencial de acción. Entonces, eso nosotros lo vemos como una respuesta conductual, que es un movimiento. Pero por otro lado, ¿sí? Dijimos también que hay una sinapsis inhibidora. La sinapsis inhibidora, ¿qué hace? Si el voltaje está en menos 70 milivolts y una neurona liberó GABA, el GABA se va a pegar a su receptor, que es un receptor GABA-A. Este se va a abrir, va a dejar pasar cloro y el cloro tiene cargas negativas. Entonces, esas cargas negativas van a alejar aún más el voltaje de la membrana del umbral donde se va a generar el potencial de acción. Entonces, se va a hiperpolarizar. ¿Qué quiere decir eso? Se va a inhibir la célula. Entonces, una vez que se inhiba, puede regresar otra vez a su potencial de membrana de reposo. Observe, esa sinapsis, ese cambio en el voltaje que ocasionó la sinapsis, dijimos que se llama potencial sináptico excitatorio o potencial posináptico excitador. ¿Sí? Y la inhibición, pues simplemente es al contrario, potencial posináptico inhibidor. Entonces, dos procesos, uno que excita, uno que inhibe. Entonces, vimos ejemplos también en la clase pasada
de cómo puede ocurrir esta excitación o cómo puede ocurrir esta inhibición y lo relacionamos con algunos procesos, como el reflejo muscular. Entonces, en resumen, esta sinapsis inhibidora va a alejar el voltaje de membrana de la célula o de la fibra muscular del umbral de disparo de los potenciales de acción. Y una sinapsis excitadora va a acercar a ese voltaje de membrana al umbral de disparo de los potenciales de acción. Ojo, pregunta de examen, ¿sí? ¿Qué hace una sinapsis inhibidora? ¿Qué hace una sinapsis excitadora? Aquí tienen la respuesta en estas dos diapositivas. ¿Ok, chicos? Entonces, hasta aquí, dudas, preguntas. Y maestro, ¿esas diapositivas las va a subir a Teams? No, se las puedo subir directamente, sí, a la plataforma de Wadi Virtual. De hecho, ya todos se inscribieron al curso, chicos. En la parte de Wadi Virtual, ¿les di el código o no se los di? Sí, sí nos los dio, profe. O sea, Ok, yo sí. ok. En el descanso, sí, que voy a dar, voy a ingresar a la plataforma, sí, y les voy a abrir su tarea, sí, para que la puedan entregar, la tarea que les dejé, sí. Y ahí mismo, en esa carpeta de la unidad 1, les voy a pegar todas las diapositivas de lo que vimos en la unidad 1. Cuando terminemos la unidad 2, en la carpeta de la unidad 2, ahí van a estar las diapositivas también, pero hasta que terminemos. Ok, Janet, respondo tu pregunta. Sí, maestro, gracias. ¿Sí? Ok. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Maestro, una duda. Sí. En el potencial inhibitorio, ¿este se da por el cloro? Sí, así es. Ah, ok, maestro. Entrada de Gracias. cloro a la célula. Ok, bueno, chicos. Ok. Entonces, observen lo siguiente. Usualmente cuando una célula se activa y dispara un potencial de acción, ese cambio en el voltaje que va a ocurrir por la sinapsis excitadora no va a ser tan grande. Usualmente tiene tamaños entre 1 y 5 milivolts. Por lo tanto, una sola sinapsis, no podría activar a otra célula o no podría hacer que llegue ese voltaje al umbral de activación de los canales de sodio para que se pueda dar el disparo. Entonces, la célula debe de requerir de algo más porque si no, nunca se activaría. Y entonces, para responder la pregunta de su compañera que hizo la semana pasada, ¿sí? De si una sola sinapsis lo podría hacer, la respuesta es no. Pero la célula necesita, ¿sí?, de dos mecanismos que puedan influenciar algo diferente para que pueda ocurrir esa despolarización y que la célula pueda disparar un potencial de acción. Entonces, observen, en la parte de arriba tenemos a una neurona que vamos a registrar y una neurona que deja su axón sobre esa neurona que vamos a registrar. Perdón por la redundancia. Observen, la neurona que dispara un potencial de acción, ese potencial de acción va a viajar por todo el axón hasta que llegue a la terminal. Aquí en la terminal va a permitir la entrada de calcio para que se libere el neurotransmisor. Vamos a suponer que es acetilcolina. Entonces, esa acetilcolina que se libera va a hacer o va a permitir que se abra el receptor nicotínico en esta neurona. Entonces, ese receptor nicotínico al abrirse va a permitir la entrada de sodio y va a cambiar un poquito el voltaje. Pero no para que llegue al umbral, entonces la célula, esta neurona, no se va a activar. ¿Qué requiere esta neurona para que se active? Dos procesos. Uno que se conoce como sumación espacial u otra que se conoce como sumación temporal. Perdón, chicos.
Entonces, ¿la sumación espacial en qué consiste? 3 o más neuronas van a disparar un potencial de acción al mismo tiempo. Y ese potencial va a llegar directo a las dendritas o al cuerpo celular de la neurona que voy a estar registrando. Y observen, si esa neurona es una motoneurona, ¿sí? Va a liberar acetilcolina, entonces libera acetilcolina aquí, libera acetilcolina aquí, libera acetilcolina aquí. Entonces, si hay el receptor nicotínico, pues ese receptor nicotínico va a dejar pasar sodio aquí, aquí y aquí. Y entonces la despolarización que va a ocurrir se va a sumar esta más esta más esta. Y entonces el cambio ahora se vuelve grande. Y esto ya puede acercar a una célula a ese umbral para que pueda disparar un potencial de acción. ¿Me explico, chicos, qué es la sumación espacial? ¿Les queda claro? ¿Dudas, preguntas? Maestro, ¿lo podría repetir? ¿Claro, Lirio? Gracias. Entonces, para que la célula se pueda activar, requiere de 2 mecanismos. El primero, que ya les comenté, es la sumación espacial. Entonces, vean, como un solo axón producía o un solo potencial de acción producía una pequeña cantidad de neurotransmisor liberado, y ese neurotransmisor liberado, que era la acetilcolina, producía un cambio pequeño que no activaba a la célula postsináptica o a la que va a recibir el mensaje, entonces es necesario o es un requisito que pueda existir algún otro proceso. Lo que se ha observado es que varias neuronas pueden dejar su axón sobre una célula. Recuerden que una célula puede tener hasta 1000 o 2000 axones al mismo tiempo. Entonces, lo que es fácil encontrar es que 3 o más neuronas disparen un potencial de acción al mismo tiempo. Observen qué sucedería, ¿sí? Si llega el primer potencial de acción, entonces aquí se va a liberar acetilcolina. Con el siguiente se va a liberar acetilcolina. Con el siguiente se va a liberar acetilcolina. 3 axones que llegaron y que dispararon un potencial de acción al mismo tiempo. Entonces, eso produjo la liberación de acetilcolina muy grande. Esa acetilcolina difunde por el espacio sináptico y va a tocar a los receptores nicotínicos en este sitio, en este sitio y en este sitio. Se abren los receptores nicotínicos y van a permitir la entrada de sodio en los 3 sitios. Entonces, pero esa cantidad de sodio ya es mayor que la de un solo contacto sináptico. Entonces, esos 3 cambios en la entrada de sodio se suman y podemos ver que ahora ya hay una respuesta sináptica demasiado grande, que va a acercar más ese voltaje al umbral de disparo de los potenciales de acción. Me explico, Lirio, respondo tu pregunta. ¿Alguna duda para todos? Sí, maestro, gracias. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Nadie? ¿A todos les queda claro? Todo bien, maestro. Ok, chicos. Pregunta de examen, ¿sí? Les voy a preguntar qué es sumación espacial y qué es sumación temporal, que es el siguiente proceso que vayamos a ver. El otro proceso es de sumación temporal. ¿A qué se refiere esto? Como yo les mencioné hace 1 o 2 clases, ¿sí? Una neurona, su potencial de acción es muy rápido, dura milisegundos. Una fibra muscular o la fibra cardíaca dura pues casi segundos o casi 1 segundo. Hay una diferencia en ese tiempo muy grande. En ese tiempo en que la neurona dispara un potencial de acción 1 o 2 milisegundos, pues es muy rápido. Se ha visto que las neuronas pueden generar, hay algunas neuronas que en 1 segundo pueden disparar hasta 400 potenciales de acción seguidos en el tiempo. Entonces, observen,
Si una neurona dispara 3 o más potenciales seguidos en el tiempo, ¿qué pasa? Solo hay un axón. La neurona disparó un primer potencial de acción, liberó, ¿sí?, acetilcolina. La acetilcolina tocó a su receptor, se abrió y entró sodio. Ese sodio, véanlo, cambia un poquito el voltaje. En ese momento que cambió el voltaje, la célula disparó otro potencial de acción, ¿sí? Llegó a la terminal, liberó más acetilcolina, más esta acetilcolina se le pegó al receptor nicotínico, se volvió a abrir el receptor nicotínico y como apenas iba decayendo cuando llegó más acetilcolina, se volvió a abrir y dejó pasar más sodio. Entonces vuelve a subir. La célula presináptica dispara otro potencial de acción, libera más acetilcolina, abre más el canal nicotínico, entonces cuando apenas va cayendo ese voltaje, se vuelve a abrir. Y entonces, esta es la forma en que una neurona puede ir acercando ese voltaje de membrana al umbral de disparo de los potenciales de acción, ¿sí? Esto sería la sumación temporal. Varios disparos para que una neurona pueda ir alcanzando ese umbral en el cual va a haber ese potencial de acción, ¿sí? O que alcance el umbral de activación de los canales de sodio para que ocurra un potencial de acción. Ok, chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo, profe, esto de, Adelante, Gael. ¿en qué casos pasan estos? O sea, ¿en qué caso pasa un temporal y en qué casos pasa un espacial? Ok, ok, chicos. Bueno, te puedo, te voy a hacer una pregunta, ¿sí? Y después te pongo el ejemplo, Gael. La pregunta tiene que ver con anatomía, ¿sí? No sé, por ejemplo, en tu músculo bíceps, ¿qué tipos de fibras musculares tienes? Esto de, se refiere como a la de las rápidas o lentas, ¿no? Ajá. Pues el bíceps, si según yo son las rápidas, ¿no? Bueno, tiene dos tipos de fibras. Acuérdense que hay A, B, ¿sí? O de tipo 1 o de tipo 2, ¿sí? ¿Cuáles son las que tiene el bíceps? O vamos a ponerlas así, por la cantidad de globina. Ya ven que hay algunas que son más de una coloración rositas y otras más rojas. Sí, ¿Cuáles son las que tiene el bíceps? tipo 1. Tiene tipo 1 y tiene tipo 2, ¿ok? Ahora, ¿ya han pasado por algún laboratorio como de estimulación? ¿Han hecho algún ejercicio para activar a una fibra muscular con microestimulación, que le pongan un aparatito a algún músculo? Sí, los de electro. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, si tú pones un aparatito en tu bíceps para activar a las fibras tipo 1 o tipo 2, ¿qué necesitas hacer? ¿Las dos disparan con la misma estimulación que le vas a dar o no? ¿Qué recuerdas? ¿Qué métodos? ¿Cómo que los dos disparan? O sea, Digamos, ¿qué necesitas hacer para que esas fibras disparen y produzcan la contracción muscular si tú las vas a estimular? ¿Qué necesitas hacer? un estímulo suficiente para que haya una contracción. Ok, un estímulo suficiente. Ese estímulo suficiente, ¿cómo va a ser, Gael? Explícamelo. O sea, por ejemplo, con lo que hemos visto, por ejemplo, la intensidad o el en el que se va como que ofreciendo esto de, en este caso, la electricidad, pues conforme Ok, va aumentando, pues se va notando más, es más notorio el movimiento, la reacción, la contracción. Y pues si ok, es menos, pues no se nota o apenitas. ok. Intensidad, ya lo diste, un proceso. Eso es sumación espacial. Vas incrementando la intensidad.
¿ok? Entonces le vas dando más amplitud, ¿ok? Está muy bien. Le das amplitud y se activa. Pero, ¿de qué otra forma puedes activar a esa fibra muscular? Aparte de con esa amplitud. Aparte de la intensidad, ¿qué otra cosa necesitas? Pues, Perdón, Gael. no estoy pensando, estoy pensando. Igual dependiendo en qué zonas te haga puesto, ¿no? No, no, no. Digamos, nunca le han preguntado a su profesor en qué consiste ese estímulo, si se repite ese estímulo varias veces y cambia la frecuencia. Ajá, la frecuencia, o sea, al igual O- que la intensidad, ¿Ok? como que el patrón en cómo se va, no recibiendo, sino enviando o que llega al lugar ¿Ok? esa energía, ¿no? Puede ¿Ok? ser, o sea, como que por patrones, hay muchos patrones, o sea, Ok, por ejemplo, ok, perfecto. Vamos a dejarlo ahorita con la frecuencia. que ¿Cuál es la frecuencia necesaria para que se active una una fibra tipo 1 y cuál es la frecuencia necesaria para que se active una fibra tipo 2? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo ha visto en libros o en la práctica? Maestro, las tipo 1 son las rápidas, ¿verdad? ¿Sí? Son de 80 a 120 Hz aproximadamente, Ok, ¿no? perfecto. ¿Y las otras? Están como de 50 a 70. Realmente van como de 30 a 60 y las otras van como de 60 hacia arriba. ¿Ok? ¿Te queda claro eso, Gael? sí, sí, sí. Ok, regresemos a la diapositiva. ¿Sí? Aquí están los dos procesos. Le cambias la amplitud al aparatito. Es como si tuvieses más sinapsis. Sí, Esa es la amplitud del pulso. ¿Ok? sí, sí. ¿Sí? Sumación temporal. Le cambias la frecuencia a ese aparatito. Si le das 30 Hz, o sea, 30 disparos de potenciales de acción de una neurona sobre esta fibra, ¿sí? Pues, ¿qué va a hacer? Ir acercando el voltaje y va a permitir que la fibra muscular se active, ¿sí? Pero no para la fibra tipo 1. ¿Por qué? Porque para la fibra tipo 1 necesita que la frecuencia, ¿qué? Sea mayor, 80. ¿Eso qué quiere decir? Que para que se active esa fibra muscular, la motoneurona, por ejemplo, debe de disparar al menos 80 disparos u 80 potenciales de acción, ¿sí? En un segundo, ¿sí? Para que vaya despolarizando esa fibra y se pueda activar. ¿Me explico? Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos, ¿sí? Hay una diferencia en la activación, yo lo puedo hacer con un aparatito. Le puedo cambiar el voltaje o le puedo cambiar la frecuencia, ¿sí? Cualquiera de las dos es lo mismo. Le cambio el voltaje, sumación espacial. Le cambio la frecuencia, ¿sí? Es decir, más estímulos, es sumación temporal. ¿Me explico, Gael? Sí, sí, sí. Diferencia para un músculo, ¿sí? O para una fibra muscular. Tipo 1, necesita frecuencias de 30 a 60 Hz y se activa, ¿sí? Tipo 2 necesita frecuencias arriba de 60 o 70 Hz para que se pueda activar, ¿sí? Entonces, eso es sumación temporal. Hay frecuencias a las cuales una fibra se puede activar, pero no otra. Entonces, hay diferencias en eso. Sí, sí. O también hay voltajes diferentes para que pueda activar a una o para que pueda activar a otra. ¿Me explico, chicos? Hasta aquí está claro. Sí, sí. ¿Entienden el proceso? Todos lo entienden, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces, maestro, más para recalcar esto en el caso del cuerpo, pues el cuerpo ya sabe qué onda. Y
dependiendo lo que necesita hacer, o va a ser el sumatorio, o va a ser el temporal, el espacial, o va a ser el temporal, ¿no? Así es. Ok. O ambas al mismo tiempo. Depende de Sí. lo que requiera lo que queramos Sí. hacer. Sí, sí. Recuerda, ¿sí? Recuerda. Yo puedo tener dos fibras, ¿sí? Pero también tengo las motoneuronas que los van a activar. Entonces, cuando yo era niño, estuve coordinando desde que empezaba a gatear, ¿sí? Desde que empezaba a caminar. Estuve configurando toda esa conexión de neuronas para que esas bajen a través de los ganglios basales, ¿sí? Y luego se regrese a la corteza o se vaya a los núcleos reticulares y por dos vías, ¿sí? Baje la información directamente a la médula espinal. Estuve coordinando a todas esas neuronas, ¿sí? Para que bajen por esas dos vías, ¿sí? Y que llegue esa información a la médula espinal. Entonces, la médula espinal va a hacer contacto a través de sus neuronas motoras, preferencialmente con esas fibras. Entonces, ya saben esas neuronas que tienen que disparar o a una frecuencia o con tal intensidad. ¿Para qué? Para activar un tipo de fibra o para activar a otra. Recuerden que el movimiento siempre requiere de dos cosas, un músculo agonista y un músculo antagonista. Entonces, mientras uno se activa, el otro se inactiva. ¿Sí? Entonces ya todo está organizado en ese circuito de neuronas y fibras para poder realizar ese movimiento que estoy practicando durante esa fase temprana. ¿Me explico? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Resuelvo todas sus dudas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie, chicos? ¿Nadie tiene dudas? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Vanessa? ¿Ibas a No, decir algo? no, se está trabando mi Teams, por eso se prende de vez en cuando mi micrófono. Ok, chicos, ¿los demás? Yo no, maestro. No, maestro, todo claro. A todos les queda claro, seguros. Sí, profe. Sí, profe, todo claro. Bueno, realmente toda esta parte lo debieron de ver así como que en anatomía, ¿no? Cuando les explicaron ese proceso. Sí. Para que cuando ustedes lleguen directamente a los laboratorios en donde van a tener la práctica, ya tengan esa teoría. Sí. Y puedan ir conociendo cómo se da todo este proceso. Sí. Y cuál es la mejor forma ahora sí de emplearlo para la rehabilitación. Ojo, ¿sí? Si nosotros utilizamos intensidades demasiado grandes con esos aparatitos, podemos lastimar a las fibras, ¿sí? Para eso se requiere hacer curvas de intensidad y respuesta y curvas también de intensidad-frecuencia, ¿sí? Digamos, yo no le puedo aplicar una cantidad de voltaje a determinada fibra. ¿Por qué? Porque de repente la puedo lesionar. Debo de ver exactamente cómo es que se va activando con esa amplitud y con esa frecuencia. Y debo de encontrar algo óptimo, primero, para que no vaya a lastimar a la fibra. Y segundo, para que no la vaya a fatigar. Porque ante la fatiga o ante una estimulación mayor la puedo lesionar. Y entonces el proceso de rehabilitación pues no va a ocurrir, sino al contrario, voy a lesionar, ¿sí? Entonces debo de ir entendiendo y cambiando todo eso, ¿sí? Para realmente producir una mejora en mi paciente. Pero eso solo si hago ese estudio con diferentes intensidades, con diferentes frecuencias, puedo encontrar la óptima para cada tipo de fibra, ¿sí? Recuerden, naturalmente, mis neuronas disparan a diferente frecuencia y eso va a permitir que se active una fibra muscular en un determinado momento. Y otras neuronas disparan a otra frecuencia para que se active otra fibra muscular. El sistema ya está hecho. Así lo configuré desde niño.
¿sí? Cuando fui practicando, cuando empecé a gatear, cuando empecé a caminar, a correr, todo eso se fue configurando, ¿sí? Y entonces, ¿qué necesito hacer como rehabilitador? Pues entender ese proceso para después poderlo aplicar. Ok, chicos, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? Nadie. ¿A todos les queda claro? Todo claro, maestro. Sí, claro. Todo claro. Sí, maestro, creo que sí. Ok, chicos. Bueno, son 9:11, chicos. Tómense un descanso de, ¿qué será? Nos vamos a las 9:25, ¿sí? Pues tómense algo, desayunen algo, o vayan al baño, o platiquen, o hablen por teléfono, no sé, lo que sea. Relájense un poco, ¿sí? Porque hasta el momento, pues, digamos, aunque hemos visto muy poco, ¿sí? Tal vez los procesos, si seguimos metiendo más, se les van a complicar. Entonces traten de relajarse un poco, sacar su atención de esto y continuamos. ¿Ok, chicos? Gracias, maestro. Ok, maestro. Gracias, maestro.
Hola de nuevo, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas, chicos? Yo tengo una voz, A ver, ¿quién primero? o sea, creo que, no sé quién habló, pero dijo que no. Ajá. Yo tenía una preguntita, nada más así como que una duda existencial. Es Ajá. que en cuanto a la sumación temporal, en que estaba explicando que como que, no, o sea, se produce el potencial de acción, ¿no? Y luego vuelve a bajar, pero en que vuelve a bajar levemente y luego vuelve a subir y luego baja y luego sube. En ese momento en el que baja es nada más por la mera estimulación, ¿no? O sea, por ejemplo, me imagino algo así. No, no, Ajá. no. Digamos, a ver, te pongo la imagen o lo podemos hacer en la pizarra, no sé, ¿sí? Entonces, observa en la temporal. Llegan 3 potenciales de acción seguidos en el tiempo. Vamos a poner que cada uno es 1 milisegundo después. Ajá. Llega el primer potencial de acción, libera acetilcolina. Se Ujú, activa el receptor nicotínico, entra sodio. ujú, Este sodio cambia un poquito el voltaje, ujú. ¿sí? Entonces, como ese cambio no llegó directamente hasta el umbral, ¿sí? Ese voltaje pues va a ir regresando poco a poquito, ¿sí? Hacia el reposo. Pero ¿qué sucede? Si en ese momento llega un segundo potencial y ocurre el mismo proceso, entonces entra más sodio y el proceso va sumando. Recuerda, lo único que requerimos es que se vayan sumando cargas positivas, ¿sí? Entonces llega el tercero y vuelve a aumentar. No es que vaya a bajar inmediatamente, sino que se va a ir sumando. Son cargas positivas que van a estar en ese espacio. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Respondo a tu Ya. duda, respondo a tu pregunta. Sí, sí, maestro. Gracias. Ok, los demás chicos, dudas, preguntas. ¿Nadie? Ok, entonces, si nadie tiene preguntas, continúo. Entonces, observen. En esta diapositiva en A podemos ver una despolarización muy pequeñita, un estímulo que cambió poquito el voltaje, entonces la célula no disparó. A la derecha podemos ver un estímulo que es inhibidor y entonces baja un poquito o hiperpolariza ese voltaje. Entonces esto va a alejar el voltaje de la membrana de la célula del umbral de disparo de los potenciales de acción. Lo mismo, lo que estábamos hablando con su compañero Gael. Estímulo leve, un cambio pequeñito. Estímulo fuerte, un cambio grande. ¿Sí? Realmente lo que necesitamos son ambos procesos, como lo podemos ver en la figura D. Observen. X es una neurona y Y es otra neurona. Entonces, si solo dispara X, ¿sí? Hay un cambio pequeñito en el voltaje. Pero si X dispara 3 veces, esto se va sumando. Y aquí a lo mejor no llegó a disparar un potencial de acción y ¿qué pasa? Se regrese. ¿Sí? Dispara de nuevo X, una despolarización pequeñita. Dispara Y, una pequeña despolarización. Pero si disparan las dos, X y Y, entonces se vuelve un estímulo grande. Observen, sumación temporal, sumación espacial, y lo podemos registrar en una neurona al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Sí, por ejemplo, aquí se registra una neurona, esta neurona de color amarillo, y veamos, 2 células excitadoras dejan su axón sobre esta célula, denominadas A y B, y una célula inhibidora que está en rojo, denominada C. Entonces, vamos a ver. El potencial en reposo de esta célula es menos 70 milivolts y el eje de las X es el tiempo y el eje de las Y en esta gráfica es el potencial de membrana de la célula. Potencial de reposo menos 70. Si dispara la fibra A y libera neurotransmisor, un cambio pequeñito en el voltaje, no pasa nada, regresa otra vez al estado de reposo.
Dispara de nuevo A, no pasa nada, cambio pequeñito. Dispara A 2 veces, un cambio mayor, pero no pasa nada y regresa. El umbral de activación o el umbral de disparo de los potenciales de acción está representado con esta línea punteada y no llegó. ¿Qué pasa si dispara B? Un cambio pequeñito. A más B, un cambio más grande, pero tampoco llega. ¿Qué se requiere? Que dispare A más A y luego dispara B más B, tocó el umbral, se abrió el canal de sodio dependiente de voltaje y la célula dispara un potencial de acción. ¿Sí? Se abre el canal de sodio, después se abre el canal de potasio, repolariza y vuelve a bajar al estado de reposo y después se hiperpolariza un poco más y vuelve a regresar al estado de reposo. En ese momento dispara una interneurona y libera GABA y lo que podemos observar, ¿sí?, es que el voltaje baja. ¿A todos les queda claro el proceso? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Todo claro? ¿Todo se entiende? Sí, maestro. Sí, maestro. ¿Qué? Anet, ¿todo claro? Sí, maestro, todo claro. Ok. Entonces, resumiendo todo lo que hemos visto hasta este momento. Potencial en reposo de la membrana es la diferencia de voltaje entre el medio interno con respecto al medio externo de la célula. ¿Sí? En donde la célula no va a producir señales eléctricas, es decir, no va a disparar potenciales de acción. Potencial de acción es una breve señal de todo o nada. ¿Sí? Esta señal depolariza la membrana, llega hasta umbrales positivos y se dice que es saltatorio. ¿Por qué del todo nada? Si no llega la despolarización al umbral de disparo, entonces la célula no se activa, no dispara un potencial de acción y regresa al estado de reposo. Si el cambio en el voltaje llega a menos 55 milivolts, ¿sí?, entonces la célula dispara un potencial de acción. Siguiente concepto que vimos el día de hoy, potencial sináptico. Es el cambio en el voltaje que se da en respuesta a una sinapsis en donde una célula que es la pre liberó un mensajero. Este mensajero puede ser la acetilcolina, ¿sí?, toca sus receptores en la célula posináptica. La acetilcolina tiene en la fibra muscular su receptor nicotínico. Al tocarla, el receptor nicotínico se abre y deja pasar sodio. Ese sodio que pasa produce esta despolarización, que es el potencial sináptico. Un cambio graduado en el voltaje producido por esa sinapsis, porque se liberó el neurotransmisor. Ok, chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Les quedan claros esos términos? Sí, maestro. ¿Sí? Ok, chicos. Bueno, entonces, como queda todo esto claro, vamos a entrar directamente a ver ahora sí el tema de canales iónicos. Va a ser ya muy fácil y muy sencillo porque ya vimos un poquito de los canales que tenemos que ver. Un canal dependiente del ligando como el nicotínico, que es un receptor canal, y va a haber canales dependientes de voltaje, ¿sí? Entonces, que son los que vamos a estar viendo. Entonces,
Directo me voy a saltar a estas preguntas para no repetir las diapositivas anteriores. Entonces, entrando con canales iónicos, tenemos que responder estas preguntas. ¿Qué son los canales iónicos? ¿Cuál es su función fisiológica? ¿Qué tipos de canales existen en las células nerviosas? ¿Y cuál es su estructura molecular? Entonces, ¿qué son? Ya lo habíamos dicho, proteínas de membrana que tienen permeabilidad selectiva por ciertos iones. Hay canales de sodio que van a dejar pasar sodio, hay canales de potasio que van a dejar pasar potasio, hay canales de calcio que van a dejar pasar calcio, es decir, tienen selectividad. Son multiméricas con varios dominios transmembrana. Multiméricas, ¿por qué? Lo vimos con el nicotínico, se compone de varias subunidades, 5 subunidades. ¿Sí? Entonces, los otros canales pueden tener diferentes arreglos, como lo vamos a ver, pero aún así son multiméricas y cada subunidad atraviesa varias veces la membrana. Es parte de lo que vamos a ver. ¿Qué tienen estos canales iónicos? Un poro por donde van a entrar los iones, una compuerta o una puerta, ¿sí? Un filtro que es el filtro de selectividad que va a reconocer al sodio, al potasio, al calcio, al cloro, un sensor que va a servir para reconocer el cambio en el voltaje o para reconocer al neurotransmisor que lo va a activar, ¿sí? Y ahorita nos vamos a olvidar de este último que es un mecanismo de traducción, ¿sí? Solo nos vamos a quedar ahorita con estos primeros 4. Entonces, ya les comenté el canal nicotínico formado por 5 subunidades, 2 alfa, 1 beta, 1 delta y 1 gamma, ¿sí? Cuando la acetilcolina se libera, toca 2 moléculas de acetilcolina tocan el receptor nicotínico en estas unidades que son las alfa. Entonces, alguien, bueno, ahorita ustedes ya llevan clases presenciales, chicos. Sí, ¿Ya están maestro. tomando clases en rehabilitación? Sí. Ok, Sí. bueno. ¿Cómo son las puertas ahí de cada salón en rehabilitación, chicos? Tienes que pasar una tarjeta para abrirla. Tenemos que pasar, pero si ustedes quieren abrir la puerta desde adentro, ¿qué tienen que hacer? ¿Pasar la tarjeta? No, hay que No. apretar un botón desde Sí. Hay que adentro. apretar un botón. Ok, entonces, observen el mecanismo del receptor nicotínico. Es similar al mecanismo que tiene esa puerta. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Llega la acetilcolina y se le pega al receptor nicotínico. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? La acetilcolina es mi pulgar. El receptor nicotínico es el botón de la puerta. Entonces, llega la acetilcolina sobre el receptor nicotínico y lo comprime. ¿Sí? Y eso ocasiona en la puerta un cambio en la cerradura que permite que se abra. ¿Sí? En el receptor, ¿sí? Eso produce un cambio conformacional que hace que la puerta del poro se abra y puedan pasar los iones. ¿Me explico, chicos? ¿Les queda clara la analogía? Sí. Sí. Es exactamente lo mismo que ocurre, ¿sí? Con el receptor nicotínico. Entonces, para algunos canales, como los de sodio, cuando se abren, dejan pasar iones y agua. Iones de sodio y agua, ¿no? Que va en conjunto diluido con los iones. Lo que se ha observado es que pueden dejar pasar 10 a la 7 iones por segundo. ¿Alguien me puede decir a qué corresponde ese numerito de 10 a la 7? Elevado a la... Ajá, 7 veces, o sea, 10 por... Así, 10 veces 7. Ajá. ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto sería eso? En número. ¿Quién me dice el número?
Nadie. Sería como 10, 10 millones. 10 millones. 100 millones. 10 millones, perfecto. Entonces, imagínense cuántos iones pasan cuando se da un potencial de acción. ¿Sí? Entonces, un canal puede transportar hasta 10 millones de iones por segundo. El paso es rapidísimo. Ojo, el transporte siempre va a ser a favor de su gradiente de concentración, es decir, donde hay más a donde hay menos. ¿En dónde se encuentran los canales? Se encuentran en todas las células de nuestro cuerpo, hasta los cabellos tienen. ¿Sí? ¿Cuáles son sus funciones? Transportar iones y agua, regular el potencial eléctrico a través de las membranas de todas nuestras células y también participan en señalización, tanto dentro como fuera de la célula. ¿Sí? ¿Qué hacen? Ya lo dijimos, son responsables de la permeabilidad selectiva de la membrana. Permiten que haya cambios rápidos en la concentración de iones como calcio, sodio, potasio, cloro, magnesio, entre otros. Y eso va a originar estos cambios eléctricos en la membrana. Es decir, ya vimos cómo ocurre el potencial de acción. Ese potencial de acción pues va a difundir por todo el axón, es decir, va a haber transmisión de la información a distancia. ¿Sí? No sé, tal vez si nosotros vemos una neurona del asta dorsal de la médula espinal, esa que va a llegar directamente hasta el tálamo, imagínense su axón de qué tamaño es. No sé, tal vez pueda tener 1 metro, 2 metros su axón, ¿sí? Entonces, por toda esa distancia tiene que pasar esa información. Esa información eléctrica, ¿para qué? Para que esa neurona pueda liberar un mensajero químico y lo pueda recibir el mensaje de la siguiente neurona. Entonces, estos cambios en el flujo de los iones van a permitir estos cambios eléctricos y van a permitir que se dé esa información a distancia. Entonces, si ya hablamos que una de sus principales funciones son el de regular el cambio eléctrico, pues en general, los canales iónicos entonces son responsables de funciones como que mi corazón lata, que haya contracción muscular, es decir, movimiento, que se puedan liberar hormonas, que pueda ver, que pueda olfatear, que pueda degustar algo, que sienta dolor o que se lleve a cabo cualquier función cognitiva, memoria, aprendizaje, emociones, ¿sí? Digamos, todas las funciones van a depender de estos canales iónicos, ¿sí? Que mi corazón lata, pues sí, vamos a ver, si quieren vemos los canales, ¿sí? Que se contraiga un músculo, ¿sí? Y que me pueda mover, pues si quieren vemos el proceso para que vean que interviene, ¿sí? Ah, no sé, que se va a liberar la glucosa, se va a liberar insulina para que se metabolice la glucosa, todo eso. Si quieren, podemos ver el proceso. Intervienen también múltiples canales iónicos, ¿sí? Para todo. ¿Por qué? Porque las células, para que se puedan activar, pues van a requerir de estos canales iónicos. Entonces, yo les dije, multiméricos, ¿sí? Por ejemplo, este canal tiene cuatro subunidades. Y si yo hago una amplificación de una de estas subunidades, veo que atraviesa 6 veces la membrana, ¿sí? Este es un canal de potasio dependiente de voltaje, este que les muestro acá. Entonces, vean, está compuesto por 4 subunidades y en medio está el poro. Cada una de estas 4 subunidades se le denomina como un dominio. Este dominio atraviesa 6 veces la membrana, es decir, entra, sale, entra, sale, entra, sale, ¿sí? Y entonces, esos 6 dominios, el 4 este que se ve aquí con amarillo, es un sensor de voltaje.
va a censar el voltaje. Véanlo, lo voy a expandir, ¿sí? Aquí en B, ¿sí? Ese dominio que está aquí representado atraviesa 6 veces la membrana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El segmento S4, ese que atraviesa la membrana y que está en el cuarto lugar, que está en color amarillo, ese se conoce como el sensor de voltaje y funciona igual para un canal de potasio, para un canal de sodio, para un canal de calcio, para un canal de cloro, siempre y cuando dependan de voltaje. Ok, bueno, entre el segmento S5 y S6, vean, hay una estructura como que se invagina dentro de estos dos segmentos. Bueno, cada dominio tiene una de estas invaginaciones y observen, cuando se juntan los 4 dominios, forman el poro y forman el filtro de selectividad. Es decir, como si fuese un embudo. Y al final del embudo vamos a ver que se encuentra un filtro de selectividad. Entonces, bueno, hasta aquí hemos visto que tenemos una variabilidad de canales iónicos. El receptor nicotínico que tienen las fibras musculares, ¿sí? Se le llama receptor ionotrópico o bien canal dependiente de ligando. ¿Por qué? Porque requiere que se le pegue la acetilcolina para que pueda funcionar. ¿Sí? Canal de sodio y canal de potasio que generan el potencial de acción es un canal dependiente de voltaje. ¿Qué es lo que debe de ocurrir para que se dé el potencial de acción? Dijimos, en reposo, la célula está cargada negativamente. Vean las cargas al interior de la membrana, menos 70 milivolts. Para que se active ese canal de sodio dependiente de voltaje y se produzca el potencial de acción, debe de haber esa sinapsis que cambie el voltaje, es decir, que se abre el nicotínico, que entra un poco de sodio. Cuando entra el sodio, vean cómo ya hay un poquito de cargas positivas. Entonces, si llega a menos 55, el canal se abre y ya deja pasar el sodio y se genera el potencial de acción. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo claro, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Maestro, dijo que se llamaba receptor Trópico. ionotrópico y que Ajá. tenía otro nombre. ¿Cuál? No no escuché el otro. Sí, canal dependiente de ligando. Ah, ok, gracias. Cualquiera de los dos. Sí. Receptor ionotrópico o canal dependiente de ligando. ¿Ok? Bueno, y hay otro tipo de receptores. Los receptores que funcionan, perdón, de canales que funcionan con presión. Nosotros a veces nos presionamos y hay algunos receptores sensoriales que responden a esa presión. Esos receptores, ¿sí? Tienen así como que un canal iónico también. Entonces, cuando se aprietan, se abre y dejan pasar iones y se activa ese receptor y entonces puede liberar un mensajero sobre una neurona para sentir esa percepción de que alguien me está comprimiendo. Entonces, bien, esos 3 tipos, ¿sí? Nosotros ahorita nos vamos a enfocar con estos dos, con los 2 primeros, dependientes de voltaje y dependientes de ligando. Vamos a dejar hasta la unidad 5 estos de presión. Ahorita nos vamos a enfocar con estos. Entonces, tipos de canales, pues ya hemos visto sodio, potasio, calcio, cloro, ¿sí? Hay muchos. Son selectivos al ion, ¿sí? Estos pueden ser activos o pasivos. Usualmente los canales dependientes de voltaje son pasivos o siempre son pasivos. Pero hay una serie de canales que vamos a ver que no se denominan como tal canales, sino son transportadores que requieren de una molécula de energía que es el ATP. Entonces, el ATP, fosforilalaldehido
a este transportador y entonces puede mover iones en contra de su gradiente de concentración. ¿Sí? Entonces vamos a tener esos dos tipos. Aquí se los pongo. ¿Sí? Entonces, un canal iónico que es pasivo es como los que hemos estado viendo. El dependiente de ligando o el dependiente de voltaje como el de sodio. Vamos a poner que este es un canal de sodio, el que está aquí a la derecha. ¿Sí? El sodio, este canal de sodio cuando llega a menos 55 milivolts, se abre, deja pasar sodio y cambia el voltaje de membrana. ¿Para qué? Para que se dispare el potencial de acción. ¿Ok? Entonces, vean, este flujo es pasivo, no requiere de ATP. Una vez que se abre el canal, ¿sí? Los iones difunden del exterior al interior. Es pasivo. Canales pasivos. A favor de su gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir esto? De donde está más concentrado a donde está menos concentrado. Ahora bien, vamos a ver al lado, ¿sí? Al lado tenemos la TPasa o la bomba sodio-potasio, ¿sí? Esa bomba es un transportador o es un canal que depende de ATP. ¿Qué es lo que hace? Después de un potencial de acción entró mucho sodio, pero también salió potasio, entonces las concentraciones quedaron a la inversa. Más sodio adentro, más potasio afuera. Y eso no es lo normal para una célula. Entonces se requiere que esas concentraciones vuelvan a la normalidad. ¿Cómo es que ocurre ese proceso? Ah, bueno, tenemos esta bomba sodio-potasio. ¿Qué hace esta célula? ¿Qué hace este transportador? Si se le pega una molécula de ATP, se abre, se pegan 3 iones al interior de esta molécula. Cuando se pegan los 3 iones, da vuelta esta proteína y ahora adquiere la siguiente conformación. Saca los sodios y saca 3 sodios y mete 2 potasios. Y vuelve a dar la vuelta y regresa a su configuración original. Eso es lo que hace la TPasa sodio-potasio. Bueno, yo les había dicho que en el potencial de reposo se formaba porque se da esta diferencia de concentraciones dentro y fuera. Pero ¿qué ocurre después de un potencial de acción? Se invierten las concentraciones. Entonces, eso no es normal. Estos transportadores restablecen esas concentraciones. Y observen, sacan 3 sodios, o sea, 3 cargas positivas, meten 2 potasios, 2 cargas positivas. Ganancia neta de cuánto queda, chicos. Salen 3 y entran 2. De 1. 1. ¿Y dónde se va esa carga? Positiva afuera y adentro, ¿cómo sería? ¿Cómo quedaría el interior respecto al exterior? Vuelve a ser negativo, ¿no? Perdió 3 sodios o perdió 3 cargas y después ganó 2. Entonces, ¿cuál es la sumatoria de todo eso? Gané 2 y perdí 3. 2 menos 3. 1. Menos 1. Menos ¿Sí? uno. Entonces, menos una carga positiva adentro. ¿Eso qué quiere decir? Se vuelve negativo cada vez que se activa una de estas proteínas. Entonces, estas proteínas, como restablecen las concentraciones de los iones, van a ir dejando más negativo al interior. Por tal motivo, no nada más son las sales, la diferencia de concentraciones entre las sales, las que forman ese potencial en membrana en reposo o las que lo originan. También son estas ATPasas sodio-potasio las que llevan al voltaje de reposo de la membrana de una célula. ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Todo claro, maestro. ¿A todos les queda claro? ¿No hay dudas? ¿No hay ninguna pregunta? Ninguna duda, maestro. ¿Ninguna? ¿Los demás? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Todo bien. Ok, No, chicos. Sí. Ok, entonces, bueno, en este momento, a ver, chicos, les comparto mi pantalla. En la clase, déjenme ver si ya están aquí todos inscritos. Ok, bueno, entonces, directamente en Wadi Virtual, si van al tema 1, ¿sí? Van directamente aquí, bueno, estaba antes la bienvenida, ahorita ya abrí el tema 1, conceptos generales. Van a ver un chat o un foro. Estoy poniéndoles algún material de lectura, si lo quieren ver, ¿sí? O directamente, algún link también con material de lectura que les pueda servir. Y les estoy dejando el ADA 1. Bueno, aquí van a encontrarla. Necesito modificar las fechas. Ahorita lo voy a dejar oculto. Pero a partir de más o menos, ¿qué será? Media hora, una hora, ¿sí? Ya va a estar abierta su tarea. Ya sé que la hicieron para entregar hoy, ¿sí? Van a tener de aquí hasta el lunes a las 11 de la noche para entregarla. ¿Ok, chicos? ¿Sí? Y va a estar ahí en esa parte de Wadi Virtual. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a su tarea? ¿Los demás? Maestro, yo sí tenía ¿Sí? una duda acerca de la información. Es que el cuadro quedó muy extenso, entonces yo quería preguntarle si la información que íbamos a poner, como había dicho, de las clases anteriores, íbamos a Ajá. meter también las primeras que dijo que era como que la introducción de todo lo que íbamos a ver en la materia. Todo lo que hemos visto hasta ahorita en esa primera tarea, ¿sí? Ok, Hasta donde les dije que fue la clase pasada, ok, ok. ¿sí? Entonces, ¿qué deben de hacer? Tratar de resumir esa información, ponerlo en un mapa conceptual, a manera que ustedes lo entiendan, que sirva para que ustedes estudien y puedan pasar el examen fácilmente, ¿no? No es necesario que se vayan a leer todo el libro para estudiar. Se supone que sus tareas están o van a estar organizadas para que ustedes con eso que estudien, más los resúmenes que hagamos en clase, ¿sí? Pues ya tengan todo así como para que no se maten estudiando y puedan pasar con una buena calificación. ¿Ok, chicos? ¿Más dudas, más preguntas? Ok, entonces espérenme un segundo. Sí, entonces, a ver, déjenme, voy a participantes. Disculpe, maestro, no sé si lo escuché, no escuché hace rato, pero ¿va a subir la presentación o ya la subió? Las presentaciones las voy a subir, ¿sí? Ok, ok, gracias. En cada unidad van a estar. Entonces, chicos, aquí está el código, ¿sí? Ya les había dicho exactamente en qué fecha se tenían que inscribir, ¿sí? Última oportunidad, la inscripción la voy a dar o voy a permitirla que ocurra hasta el 15 de octubre. Si nadie más se inscribió, entonces no va a poder entregar sus tareas. Y sus tareas equivalen a un porcentaje, ¿sí? De su calificación, entonces chéquenlo. Ok, chicos, dudas, preguntas. Maestro, disculpe, en la plataforma entonces ya se abrieron en que dijo que subió lecturas y todo eso. Sí, Ok. me falta subir las presentaciones y también abrirles la tarea, pero les dije que en media hora, Ah, ok, ok, sí, sí. ya van a tener todo eso resuelto en la plataforma para que puedan subir ya su tarea. ¿Ok? Ah, ok, ok. Gracias, gracias. Sí. ¿Dudas, preguntas? Nada.
Bueno, chicos, si nadie Eh, tiene dudas, ¿sí? ¿Es hasta el lunes, maestro? Sí, hasta el lunes a las 11:59 de la noche van a poder subir su tarea. Sí, Gracias. se supone que la entregaban hoy. Su compañera Luceli me preguntó ayer en la noche y les dije, miren, vamos a dejarlo para que la puedan entregar hasta el lunes, ¿sí? Y entonces, porque se me olvidó abrirles la plataforma, pero ahí ya lo van a tener, ¿no? Entonces ya todo listo. Ya hicieron ustedes su tarea, ya nada más es que se tomen un tiempo para subirlo. Ok, chicos, si no hay más dudas, si no hay preguntas, entonces espero que pasen un excelente fin de semana, que estén muy bien, cuídense. Nos estamos viendo. Gracias, maestro, igualmente. Hasta luego, profe, nos vemos. De nada, cuídense. Gracias, Cuídense. maestro. Hasta luego. Maestro, gracias. De nada.